Aquí estamos las hijas del maestro Benildo Castillo, conocido como el autor de las 3 letras en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño y en el país entero. La décima cimarrona se compone de 44 renglones. Son 4 que son de la glosa y 10 cada estrofa. Al terminar de cada estrofa se escribe 1 de la glosa, que es el que le da el sentido a la décima. Vamos a hablar del ceviche de piangua. Es una receta muy sencilla, pero muy deliciosa. Se destapa la piedra por aquí la concha. Sal al gusto. Revolvemos. Y aquí tenemos el plato tradicional del ceviche de piangua. Un bailarín tiene que saber manejar. Cuando estamos bailando, tenemos que saber manejar los hombros. Cuando estamos bailando, tenemos que saber manejar las piernas, que es el que manda el compás de los pasos que estamos haciendo. Los brazos sirven para el enamoramiento que el hombre tiene hacia la mujer, sea en cualquier danza. Este es el tercer paso, que es un enfrentamiento entre ambos. Cuando mueren los niños ya son cantos alegres. Ya cantamos los cantos como son de chigualos, como también arrullos. Entonces de ahí ahí ya se colocan los instrumentos y ya uno comienza, de las 8 para allá ya comienza uno a cantarle los bundes. Hola, mi nombre es Juan Carlos Mindinero Canquita, soy músico tradicional y vamos a hacer una pequeña demostración de la canción Buen Viaje, que va a ritmo de bunde. A la vuelta con concha, a la vuelta con concha, a la vuelta con concha. Patacón, patacón, yo quiero mi patacón. A todos ustedes, no solamente a ustedes, a otros que vengan, el que quiera. Con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho corazón, les enseñamos todo lo que nosotros hemos aprendido de nuestros ancestros.